bienvenidos a nuestro programa Me Gustaría Saber. Estamos aquí en los estudios de Secrets Unsealed en Fresno, California. Ahí tengo conmigo a mi amigo Daniel Gouveia. Este día vamos a contestar algunas preguntas que nos han mandado, preguntas que considero ser muy importantes. Pero antes de eso queremos tener una palabra de oración. Y luego le voy a pedir al pastor Gouveia que por favor nos dé un pequeño informe del viaje que hizo recientemente a Portugal. ¿Quiere orar, pastor, por favor? Sí, claro. Gracias. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, te alabamos por tu bondad que se manifiesta de muchas maneras. Y una de esas maneras es que podemos aún en libertad abrir tu palabra y conversar abiertamente y hasta públicamente sobre ella. Bendícenos, Señor, dirige todas nuestras palabras con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Gouveia, usted fueron 3 semanas en Portugal. 2 semanas y media. 2 semanas y media. ¿Qué estabas haciendo allá? Bueno, fui invitado a hablar en una convención de jóvenes que está inspirada en el movimiento GYC, Generation of Youth for Christ. Y, en Portugal hay un grupo de jóvenes que con el apoyo de la Unión Portuguesa organizan una convención así cada año. Ellos lo hacen en febrero porque es el carnaval y entonces para dar una opción saludable a los jóvenes cristianos que no queremos que se vayan por ahí a fiestas que no son muy buenas. Entonces pasamos no solamente un fin de semana, pero varios días y el fin de semana orando, estudiando la Biblia, escuchando sermones inspiradores. Y me invitaron para ser uno de los oradores principales. Y entonces ahí es. ¿En qué ciudad fue? Fue en Cascais, que es bien cerca de Lisboa, que es la capital. Okay. Así que durante carnaval no hay trabajo, la gente sale de vacaciones. En ese fin de semana es un fin de semana largo, digamos así que es un fin de semana que la gente aprovecha para ir ahí con la familia a algún lugar y otras personas, se van a celebrar el carnaval. ¿Y sobre qué predicaste? Yo he predicado sobre varios autores bíblicos, sobre varios personajes bíblicos. La hermana de White dice en el libro Educación que como medio de educación para nuestros jóvenes no es nada mejor que estudiar la vida de los personajes de la Biblia. Y a mí me encanta, por ejemplo, hablé de Abraham, hablé del apóstol Pablo, hablé de Job. Me encanta mostrar cómo todos esos autores, de alguna manera, esos hombres que consagraron su vida a Dios, Dios los ha utilizado de una manera muy especial, pero también hay realmente cambiado su carácter y su vida para que se asemeje mucho, para que sea muy semejante a la vida y al carácter de Jesús. Entonces, encontrar esas conexiones entre la vida de los cristianos o los creyentes en el Antiguo Testamento que sí que esperaban a Cristo sin conocerlo como hoy nosotros tenemos la oportunidad de saber todo por los evangelios lo que sucedió. Pero ellos creían en el mismo Dios, estaban esperando el mismo Mesías que nosotros adoramos. Dios ha hecho de sus vidas, algunos de ellos, auténticas profecías sobre lo que iba a suceder con Jesús en la cruz y toda su vida. Amén. ¿Y cuántos muchachos había? No había así muchos, no es una convención como el GYC aquí en los Estados Unidos, pero aún así son 300, 400 jóvenes. Pero es un buen número. Sí. Yo estuve en esa actividad de GYC hace varios años ya. Sí, fue la primera que fue organizada en invitado del pastor Bohr. ¿Viste a Felipe Reis? Sí. Felipe Reis, un gran amigo, siempre estamos en contacto y otras personas. ¿Le diste mis saludos? Le di sus saludos a él y a otras personas de la organización. Qué bueno, gracias a Dios, sí. Fue muy buena la experiencia cuando yo estuve. Sí. Uno de los lugares que quería visitar, quería visitar 2 lugares. Un lugar fue Fátima, por el valor histórico y por la teología que nosotros conocemos de la Iglesia Católica. Y el otro lugar era visitar algunos de los lugares que fueron afectados por el terremoto de Lisboa en 1755. Y me sorprendió que todavía hay ruinas
aún hasta el día de hoy, de ese terremoto Sí, y de la inundación que hubo. Es verdad, aún hay muchas evidencias de cuán destructivo fue ese terremoto, cómo afectó no solamente la ciudad, pero todo el país. En relación a Fátima, es muy interesante que quien ha conocido ese lugar por varios años, podemos mirar el cambio que está ocurriendo ahí, porque es un lugar ahora mucho más agradable a los evangélicos, porque han quitado muchas de las imágenes, se ve lo que nosotros como adventistas del séptimo día siempre hemos predicado por muchos años, que nos parecía imposible en el pasado, de mirar una gran unión del mundo cristiano, digamos así. Pues yo creo que todas las cosas se están preparando para eso. Pero había muchas personas evangélicas que visitan allá a Fátima también. Hay una abertura más grande, porque hace algunos años atrás, cuando íbamos ahí, eran tantas imágenes. Aún hay adoración a las imágenes, todo, infelizmente. Pero ahora hay un esfuerzo para hablar más de Jesús. En el nuevo hay 2 santuarios ahí, un santuario más antiguo y un santuario más reciente. En el santuario reciente, si entramos, hay una imagen, es Jesucristo en la cruz. Aunque sea una obra de arte que no me gusta mucho, siempre representa a Jesús de una manera un poco extraña para mí. Pero sí que hay esa tentativa de conciliar. Pero en Portugal me imagino que no hay mucho protestante, casi todo el mundo es católico, ¿verdad? No, sí que está aumentando, aunque la Iglesia Católica tiene mucho poder, en realidad hasta las leyes de la libertad religiosa se aplican a todas las otras iglesias que le llaman radicadas, iglesias que están legalmente basadas en Portugal, que son reconocidas por el Estado portugués, pero la Iglesia Católica goza de un privilegio tan grande que esas leyes no se aplican a ella. Ella está por arriba de esas leyes. Tiene una posición favorita entre los políticos del país. Sin duda. Hasta en el sistema bancario, los bancos tratan a la Iglesia Católica de una manera y las otras iglesias de otra manera. Pagan más interés. Bueno, hay mucho privilegio para la Iglesia Católica, para el mundo católico, aunque sí que hay muchos evangélicos, hay iglesias protestantes, pero claro que la mayor parte, lo que pasa es que la mayor parte de los portugueses nacen en una familia católica, son bautizados en cuanto bebés y después hasta que nunca más regresan a la iglesia o hasta que escojan otro camino, sus nombres están en el registro como siendo católicos. Entonces eso también da un poder muy grande a la Iglesia Católica. Bueno, gracias por ese informe, pastor. Estamos muy contentos de que esté de regreso. Yo estoy contento porque así no me toca solo. Aquí estamos. Bueno, tenemos hoy un tema, el primero de los que vamos a producir, una pregunta que se basa en Apocalipsis 22:14, donde la persona dice, pastor, ¿cuál es la traducción correcta de Apocalipsis 22 y el versículo 14? Porque algunas versiones de las más antiguas, que se basan en el Textus Receptus, el texto recibido, dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Mientras que en las versiones, muchas versiones modernas, se basa en los manuscritos Vaticano y Sinaiticus, donde dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Entonces surge la pregunta, ¿cuál de las dos traducciones es la correcta? Y si en realidad eso afecta nuestra teología, a traducirlo de una manera o de otra. Tal vez podría mencionar que nosotros no tenemos los manuscritos originales. Lo que tenemos son copias de copias de copias. Y en el proceso de copiar y de transmisión, a veces el que está copiando, el copista, en realidad comete algunos pequeños errores. En realidad, la traducción de mandamientos de Dios y lavar las vestiduras en griego es muy similar. Muy similar. En Apocalipsis, el capítulo 14 y también el capítulo 22, 14, usa la expresión
tas entolás autón, guardan sus mandamientos, y lavar las vestiduras es tas tolás autón, suena muy parecido. Muy parecido. Y entonces la palabra entolás y istolás son tan parecidos que de alguna manera el copista tal vez no copió correctamente. Pero la pregunta clave es ¿cuál sería la traducción correcta? ¿Será que podemos tener ideas sobre cómo traducirlo? Sí. Es una pregunta muy interesante porque sí que en realidad es la diferencia, aunque en griego sea muy parecido como se escribe, como suena, pero el significado es diferente. Y aunque encontremos en Apocalipsis las dos expresiones, ¿verdad? Pero en realidad, en este contexto, me parece que una de ellas hace más sentido. Vamos a explicar por qué. En primer lugar, me gustaría decir que mismo la Reina Valera de 60, que es una traducción que en el mundo hispanohablante está muy bien reconocida, mismo esa traducción dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. No es la traducción que yo prefiero, vamos a explicar por qué, pero me gustaría compartir que sí que hay algunas versiones, la Reina Valera antigua, la Reina Valera Gómez, que es la que yo utilizo de 2010, es una Biblia que yo recomiendo. Hay personas que dicen, oh no, eso fue traducido solamente por una persona. No, no es verdad, fue un equipo de teólogos, de eruditos bíblicos. Sí que tiene el nombre de Gómez, pero es una versión muy buena. Reina Valera Gómez 2010. Encontré otras, Jubilee Bible de 2000, Spanish Blue, Red and Gold Letter Edition, también lo traduce como bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Pues la primera cosa que nos conviene decir es que, aunque podríamos contestar muy rápidamente, cuando la gente me hace esa pregunta y quiere saber una respuesta rápida, yo nada más les pido, mira, lee el verso siguiente y dime lo que hace más sentido. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero para explicarlo bien, primeramente sería bueno decir que no podemos nosotros basar una doctrina o una enseñanza de la Biblia en un texto solo. Cuando queremos estudiar algo en la Biblia, pues necesitamos estudiar esa palabra o esa idea o ese concepto en varias partes de la Biblia. Cuanto más comparamos textos, mejor. Como está escrito en Isaías 28, verso 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Me gusta citar ese texto bíblico cuando estoy estudiando la Biblia con personas. Ellos dicen, ¿por qué es que vamos aquí, después vamos aquí, después vamos aquí? Pastor, usted me hace correr toda la Biblia. Sí, pues la Biblia nos dice que es así que debemos estudiar. Y el apóstol Pablo nos explica eso en 1 Corintios 2, versos 12 y 13, diciendo que deberemos comparar cosas espirituales con cosas espirituales. Y esa conexión que hacemos entre las varias partes de la Biblia que hablan sobre el mismo tema es algo muy rico porque ayuda a nuestra mente a crecer y a comprender la verdad y a captar las ideas punto por punto. Y yo creo que es así que Dios desea que nosotros podamos estudiar su palabra. Amén. Entonces, como habíamos dicho, en varios pasajes bíblicos en Apocalipsis, nosotros tenemos esas dos expresiones. El hecho de que sí que los que van a estar salvos son los que lavan sus ropas, pero es muy interesante que Apocalipsis 7, 14 dice que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. No es nada más lavar las ropas, ¿verdad? Hay que decir algo ahí más que nos muestra cuál es el simbolismo de lavar esas ropas. Nuestras ropas es que lavamos nuestro carácter en la sangre de Jesús, ¿verdad? O sea que en Apocalipsis, en otros versículos, aparecen las dos expresiones. Exactamente. Lavan sus vestiduras y guardan sus mandamientos. En Apocalipsis, por ejemplo, 7:14, al cual te referiste ahorita, dice que los fieles de Dios lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Exacto. Así que Juan usa esa expresión en otro sitio. Y en Apocalipsis 12, 17 dice, habla de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 14, 12 también dice, aquí está la paciencia de los santos,
aquí están los que guardan los mandamientos de Dios Yeah. y la fe de Jesús. Así que Juan usa ambas expresiones. Ambas. La clave es determinar cuál de las dos sería preferible en este En contexto ese contexto. específicamente. Exactamente. Sería tal vez bueno, pastor, buscar otros textos de Juan para ver, porque si guardan sus mandamientos muchas veces más que lavan sus vestiduras, porque el único lugar donde lavan sus vestiduras es en Apocalipsis 7:14. 14. Pero guarda sus mandamientos no solo en Apocalipsis 12:17 y 14:12, sino también en muchos otros textos en Muchos Primera de otros Juan. textos. Muchos de estos podemos citar 1 Juan 2, 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Otro texto que me gusta mucho citar, 1 Juan 3, 22 al 24, dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. El verso 23 a veces la gente puede utilizar para decir, oh, pero guardar los mandamientos aquí para Juan no es lo mismo que tú estás diciendo porque no tiene que ver con los mandamientos. Vamos a leer. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y verso 24 regresa con la misma expresión, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Habla de guardar un mandamiento que es creer en Jesús, pues el Padre quiere que creamos en Jesús, pero también habla de guardar los mandamientos y los mandamientos de Dios. No podemos nosotros decir, yo creo en Jesús, entonces ya no necesito guardar los mandamientos. ¿Cómo es que una persona puede decir, yo creo en Jesús y por eso ya puedo mentir, ya puedo matar, ya puedo adulterar? No, es el contrario. La verdadera fe en Jesús nos va a dar una concepción de la ley de Dios muy más amplia, porque así nos enseñó Jesús. La gracia de Dios permite que el Espíritu Santo escriba los principios de la ley de Dios en nuestros corazones y miramos que la fe en Jesús nunca nos va a separar de la obediencia a los mandamientos de Dios, al contrario, nos va a establecer en esa obediencia, ¿verdad? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Exactamente. Así que no es guardar los mandamientos o amar a Jesús, Exacto. es amar a Jesús que nos lleva a guardar los mandamientos. Amén, amén. Hay que ponerlo en el orden correcto. Y mucha gente presenta esas dos realidades, la gracia. Yo creo que estamos exactamente aquí en ese problema, porque algunas personas prefieren una traducción y otras prefieren otra, porque miran los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en oposición, cuando en realidad deberíamos predicar la ley y el evangelio mano a mano. Amén. Es decir, que el corazón de Dios, que dio su ley es amor, porque los principios de la ley vienen del amor de Dios, son el amor de Dios. Esos principios que vienen de ese corazón es el mismo corazón que ha dado su Hijo para morir por nuestros pecados. Amén. Dios no está en oposición contra sí mismo en su corazón, por eso estos mandamientos, la fe en Jesús, la gracia de Jesús, están completamente unidos. Ahora, primera de Juan 5, 2 y 3. Sí. Lee ese que se quedó faltando sobre guardar los mandamientos. Nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Yeah. Así que otra vez, 2 veces, guardan sus mandamientos, guardan sus mandamientos. Yeah. Así Pues que para Juan era una expresión que él utilizaba muchísimas veces. mucho más común que lavan sus vestiduras, que usa en Apocalipsis 7:14. Ahora, hemos mirado el contexto inmediato, hemos mirado el contexto más grande, que es los otros textos de Juan, pero hay un contexto aún más grande, que es el contexto original de Génesis comparado con Apocalipsis.
Así que tal vez debemos echarle un vistazo a eso. Sí, sin duda. Es interesante cuando estudiamos los últimos capítulos de Apocalipsis, hay un paralelo muy claro con los primeros capítulos de Génesis, ¿verdad? Dios ha creado todo en Génesis y en los últimos capítulos de Apocalipsis Dios va a recrear todo, ¿verdad? Eso es parte del Evangelio de Jesucristo, es la buena nueva, la buena noticia. Y entonces hay muchos paralelos que podemos trazar. Miramos que en Génesis el hombre y la mujer deberían continuar a comer el fruto del árbol de la vida para poder vivir. Eso lo sabemos porque cuando han pecado, Dios los ha expulsado del jardín de Edén para que no comieran de ese árbol y no siguieran viviendo eternamente en un estado de pecado. También vemos que ellos fueron impedidos de comer del árbol de vida porque habían quebrado los mandamientos de Dios. Fueron echados fuera de las puertas del Edén. Había querubines a la entrada. No podían comer el fruto del árbol de vida, como ya hemos dicho. Había una maldición sobre la tierra, había una maldición sobre la humanidad que debería morir. Había la consecuencia del pecado, que es la muerte. O sea que hay una secuencia allí. Tenían que comer del árbol de la vida, quebrantaron el mandamiento de Dios, fueron echados fuera de la puerta del jardín, querubines fueron colocados en la entrada para no comer del árbol de la vida, y el resultado fue la maldición y la muerte. Ahora, ¿será que Apocalipsis reversa? Tal vez la palabra reversa no existe, pero tal vez Apocalipsis nos da el panorama contrario de lo que significa obedecer a Dios. Claro que sí. Cuando obedecemos a los mandamientos, como dice Apocalipsis 22:14, entonces nos es permitido entrar por las puertas en la ciudad. Es interesante que Apocalipsis 21:12 dice que en las puertas de la ciudad hay un ángel, ¿verdad? En la puerta. Ahora ya podemos comer del fruto del árbol de la vida. Ya no hay más maldición, ya no hay más muerte. O sea que es lo contrario. O sea que tiene que ver con quebrantar el mandamiento de Dios u obedecer el mandamiento de Dios. Sí, sin duda. Yo creo que eso está muy, muy claro, especialmente cuando lo leemos ese verso en su contexto. Si leemos Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, especialmente los versos que están exactamente antes y exactamente después de Apocalipsis 22:14, nosotros tenemos aquí la llave, para mí, la más fuerte para interpretar, para escoger la traducción que nos parece que hace más sentido. ¿Y qué es lo que hay en el versículo 15 que nos demuestra que la mejor traducción es guardan sus mandamientos? Pues claramente está hablando de moralidad y de inmoralidad, ¿verdad? Porque Apocalipsis 15 nos dice, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ame y hace la mentira. Es lo mismo que decir, los que no guardan los mandamientos de Dios no pueden entrar en la ciudad. Eso hace sentido. No podemos decir, yo amo a Dios, yo me voy al cielo y la voy a hacer todo lo que quiero hacer, que me gusta hacer aquí, si estoy fuera de la ley de Dios. No sé. En el cielo no hay mentira, no hay adulterio, no hay hechicerías, no hay idolatrías. Eso no existe en el cielo. Los que van al cielo van a estar purificados. Primeramente serán purificados por la gracia de Dios, que como dice en Tito capítulo 2, la gracia de Dios se reveló salvadora a todos los hombres y nos enseña a poner de parte esas obras malas. Dios nos hace capaces de hacer obras buenas por su gracia. Entonces así nos preparamos para ese cielo donde los hechiceros, disolutos, homicidas y idólatras no entran. Y todas estas cosas son violaciones de los 10 mandamientos. Por ejemplo, la hechicería, un hechicero pretende tener el poder de Dios para cambiar la realidad, que es una violación del primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Inmoralidad sexual, que es la siguiente cosa en la lista, eso es el séptimo mandamiento. La idolatría. El segundo mandamiento. Y asesinos.
el sexto mandamiento. Y el que miente no hablará falso testimonio. Así que claramente adentro están los que guardan los mandamientos y afuera están los que quebrantan los 10 mandamientos. Tenemos lo mismo en Apocalipsis 21, versos 7 y 8, cuando dice, el que venciere. Aquí estamos en ese contexto de esos últimos capítulos de Apocalipsis que nos muestran todo, cómo Dios va a recrear el mundo y quién va a estar en esa nueva vida, en esos nuevos cielos, nueva tierra. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Verso 8. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces no restan dudas que claramente ese texto en Apocalipsis 22, 14, aunque infelizmente en la mayor parte de las traducciones hoy aparece como los que lavan sus ropas, no, yo creo que la traducción más correcta es los que guardan sus mandamientos. Yo creo que sí. No necesitaríamos un texto solo, como hemos dicho al principio, para hacer una doctrina. Tenemos esa certeza por muchos otros textos de la Biblia, pero aquí está clarísimo que la traducción debe de ser los que guardan sus mandamientos. Por lo que dice en el siguiente versículo, el contexto inmediato, por la forma como Juan usa la expresión guarda los mandamientos en muchas otras partes de sus escritos, y el paralelo de Génesis, a donde la desobediencia al mandamiento se deshace en el libro de Apocalipsis. Muchas diferentes líneas de evidencia. Quiero leer una cita de Elena White, Mensajes Selectos, tomo 1. Algunos nos miran con seriedad y dicen, ¿no creen que debe haber habido algún error de copista o de traductor? Todo esto es probable. Y aquellos que son tan estrechos para vacilar por esto y tropezar en esta posibilidad o probabilidad, estarían también dispuestos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su débil mente no puede discernir los propósitos de Dios. Así que ella dice, puede haber errores de traducción y de copista, pero hay otras partes de la Biblia que lo corrían y no debemos dudar de la Biblia porque hay esa situación. Bueno, en realidad ha sido muy buena la discusión, saber de tu viaje a Portugal y tratar de contestar esta pregunta. Queremos decirle a los que nos están sintonizando que pueden enviar sus preguntas aquí a Secrets Unsealed. La dirección es tv@secretsunsealed.org. Nos mandan su pregunta y con mucho gusto vamos a procurar contestarla. Que Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado.